¿Alguna vez has escuchado a alguien decir un poquito o ahorita? O quizás repetir algunas palabras como ya o no. Si esto te confunde un poco, tranquilo. No es que estemos repitiendo algunas palabras sin ningún sentido. En español, cuando hacemos estas repeticiones, pueden cambiar la intención del mensaje que estamos dando. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas que casi no aprendemos en clase, pero lo escuchamos todo el tiempo. Y hablamos de la repetición de algunas palabras en el español y algunos usos de los diminutivos. Así verás que esta repetición no es una coincidencia ni tampoco un error. Es parte del ritmo natural en cómo hablamos y entenderlo te ayudará muchísimo a mejorar tu español en el día a día, en un aspecto cotidiano. Así que prepárate para hablar como un nativo. ¿Están listos? Empecemos con este video. Entonces, ¿por qué en español las personas repiten las palabras? Antes de continuar con este video, te tengo una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres mejorar tu español, pero no sabes con quién practicar? O piensas, hago ejercicios en español, veo videos, series, pero me falta practicar con alguien de verdad. Y justo por esto quiero contarte sobre italki. En italki puedes encontrar tu profesor o profesora ideal, con diferente metodología, distintos precios e incluso acentos diferentes. Esto es justo lo que necesitas para perfeccionar el idioma. Y lo mejor es que no tienes que complicarte. Es muy simple. Entras, buscas según tu nivel o lo que quieras mejorar, ya sea la gramática, conversación, preparación para exámenes, y eliges al profesor o profesora que más se ajuste a tus necesidades. Además, todo es online, desde casa o donde estés. Te recomiendo italki porque yo misma lo he probado. Hai visitato Italia? Non l'ho visitata, ma voglio visitarla. Molto bene. Y siempre he mencionado que aprender un idioma no es solo memorizar las reglas. Tienes que hablar, equivocarte, reírte y volver a intentarlo. Y con un profesor de italki tienes esta oportunidad, especialmente adaptada a ti. Y aquí viene la mejor parte. Para todos nuestros seguidores y estudiantes de Burbuja, tenemos un código especial de descuento. Utiliza el código BURBUJA5 para obtener un descuento de 5 euros en tu primera clase. Así que puedes probar sin miedo y ver si encuentras al profe perfecto. No lo olvides, te dejo el enlace aquí abajo para que empieces hoy mismo. ¿Qué esperas? Tu próximo profe de español te está esperando en italki. Ahora sí, continuemos con el video. Repetir palabras no es solo un recurso estilístico o una costumbre al momento de hablar. Estas tienen unas funciones un poco más específicas, como por ejemplo puede intensificar o el contrario, suavizar una idea. Puede expresar inmediatez, urgencia o impaciencia. Puede transmitir afecto, cercanía o incluso ironía. Y también crea cierto ritmo y musicalidad al momento de hablar. Esta repetición puede darse con adjetivos, con diminutivos, con adverbios o incluso con partículas afirmativas o negativas. Así que veamos los ejemplos más comunes y su significado real. Empecemos por la palabra poquito. Por ejemplo,
¿me das un poquito de agua? No significa que solo quiero una mínima cantidad. En este caso suena más amable y menos exigente que decir ¿me das agua? De esta forma transmite un poco más de cortesía, incluso ternura. Otra palabra en diminutivo es rapidito. Voy rapidito al baño y vuelvo. Similar a la palabra anterior, no significa que realmente vas al baño en un segundo. Es una forma de decir tranquilo, no demoro nada. Te da una sensación de ligereza o urgencia, pero amistosa. Ahora veamos una palabra un poco más polémica y es ahorita. ¿Qué piensas que significa? Te doy 3 segundos. Muy bien. Aquí puede entrar un poco un conflicto cultural. Esto es porque en algunos países significa ahora mismo. Pero en algunos otros puede ser sí, ahorita lo hago, pero no lo hace en ese momento. Este diminutivo nos da una falsa inmediatez, también muy usado para suavizar la espera. Tranquilo, ahorita termino. Ahora tenemos esta repetición de palabras. Por ejemplo, ya, estoy yendo. En este caso lo utilizamos para intensificar la acción. Sí, ya entendí, no me presiones, estoy en camino. En este caso puede sonar impaciente o cortante según el tono en que lo digas. Otra en repetición es no. Por ejemplo, no, está bien así. ¿Está bien o no está bien? Aquí reforzamos la negación. A veces para reforzar una negativa definitiva y otras veces para sonar más amigable. En algunos contextos también puede sonar como una duda disimulada. No estás muy seguro. Y lo mismo sucede con sí. Por ejemplo, sí, claro, entiendo. Aquí marcas seguridad o también dependiendo del tono puede ser sarcástico. Sí, claro. También muestra como poco interés en algo. Repetir el sí también da a entender a la otra persona que escuchaste o entendiste lo que dijo. Básicamente, que le estás prestando atención. ¿Qué opinas de todas estas expresiones? Son muy interesantes, ¿cierto? Ya vimos todas estas expresiones. Ahora, ¿cuál crees que es la importancia del tono en que lo decimos? Aquí es donde todo se pone interesante. La repetición no siempre tiene el mismo sentido. Puede cambiar de acuerdo al tono de la voz, al contexto y también a la relación que tienes con la persona con la que estás hablando. Por ejemplo, con la expresión sí. Sí. Puede ser un poco desinteresado, pero si digo sí, entonces es algo más energético. Es con entusiasmo. La musicalidad en el español hace que estas expresiones suenen mucho más natural, especialmente en contextos informales. Pero las expresiones que vimos no son las únicas que tienen un sentido interesante cuando hay una repetición. Aquí te muestro algunas más. Por ejemplo, tranquilo. Esto es como calma, no te alteres. También una expresión muy famosa, poquito a poquito. Es un progreso lento, paso a paso. También la famosa palabra despacito, que es muy lento. Y también, ¿quién no recuerda esa canción tan famosa? ¿Has escuchado esta? Ya va. Es muy famosa en el Caribe y es como decir, espera un momento, ya estoy contigo. O también, apenas. Es como decir hace muy poco, algo muy reciente. Algo importante también es cómo utilizar estas expresiones en repetición sin sonar exagerados. Así que te dejo estos consejos.
Imita lo que escuchas en contextos reales. No solo imites lo que están en tus libros de español. Presta mucha atención al tono. Ya sabes que puede cambiar la intención. Escucha series, audios o conversaciones reales. Así también aprendes del ritmo. Y por supuesto, practica en voz alta. No es lo mismo repetir solo las palabras en tu mente. Sácalas, dilos fuerte. Este tema de las repeticiones en español me parece muy importante si quieres sonar mucho más natural. Pero como siempre, me interesa saber qué piensas tú. Entonces, ¿hay alguna repetición de palabras o expresiones en tu idioma? ¿Te sorprendió algunas de estas expresiones que vimos en este video? ¿Alguna vez escuchaste otra palabra repetida y no supiste qué significaba? Si quieres responder a estas preguntas, déjalo en los comentarios que vamos a leerlas todas. Por supuesto, con mucho respeto. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también pasar por todas nuestras redes sociales, donde subimos contenido a diario y también muchos ejercicios. Y si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, tenemos una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com, donde también podrás encontrar artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.